Bueno, bienvenidos. Seguimos en nuestra clase de inflamación aguda. En este tema queremos tocar unos aspectos muy importantes que se van a llevar a cabo en el resto de la clase. Queremos hablar de los diferentes mecanismos que tiene el cuerpo para contrarrestar algunos patógenos o eliminar algunos tejidos que se han dañado a raíz de algún trauma o infartos, etcétera. Empecemos por los principios básicos de la inflamación aguda, que se caracteriza por la presencia de edema y neutrófilos en el tejido. Eso es muy importante porque el edema es uno de los signos de la inflamación que veremos más adelante, y los neutrófilos en el tejido se van a dar de dos formas. El neutrófilo tiene función antibacteriana debido a la respuesta a la infección, a la primera infección. Entonces su función es eliminar al patógeno. Y además de eso, los neutrófilos tienen funciones fagocitarias. Tras de que pueden ayudar a eliminar el patógeno, también tienen funciones que fagocitan el tejido muerto. Algunos componentes que estén en la matriz ayuda a digerir estos componentes, los neutrófilos, y entonces decimos que limpia el tejido. Entonces, en resumen, hay edema y neutrófilos en el tejido y la respuesta asciende frente a una infección o el tejido necrótico. ¿Y qué hace? Elimina el patógeno y limpia el tejido de las células muertas. Ahora, vamos a hablar de los mediadores de la inflamación. Empecemos por algunos que son los receptores tipo TOL, que se encuentran en las células del sistema inmune y se activan por patrones asociados a patrones moleculares asociados a patógenos. Estos receptores se van a encontrar en las células del sistema inmune y lo que hacen es reconocer estos PAMs que se encuentran en los microorganismos. Por ejemplo, el CD14 es un receptor tipo TOL que reconoce la estructura de la pared bacteriana gram negativa, que es el lipopolisacárido. Este receptor apenas ve que tiene este componente, aumenta la expresión de genes que codifica y cumple eh, la realización de proteínas, entre otras, para empezar la inflamación. Entonces, entre esos está el NF-κB, que hay un artículo sobre eso en el cual está en las secciones del curso. Entonces ya vemos que los receptores tipo TOL son un mediador muy importante en la inflamación frente a patógenos. Hay diferentes tipos TOL, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay muchos. Pero como queríamos dar este ejemplo del CD14 que reconoce el lipopolisacárido de las bacterias gram negativas. Otros metabolitos que son intermediarios de la inflamación son los productos del ácido araquidónico. Recordemos que el ácido araquidónico es un compuesto elemental en la, en la membrana celular, siempre está ahí almacenado en la membrana, y lo que hace es que la enzima fosfolipasa A2 actúa sobre la membrana, y por medio de la vía de la ciclooxigenasa y la lipooxigenasa o 5-lipoxigenasa, empieza a dar unos metabolitos que van a ser, en el caso de la ciclooxigenasa, la prostaglandina I2, prostaglandina G2, la prostaglandina E2. Y por el lado de la lipoxigenasa
o 5-lipoxigenasa vamos a encontrar los leucotrienos B, C, D y E. A las prostaglandinas se les atribuye la vasodilatación en la inflamación, también ayuda en la vasodilatación, y a la prostaglandina E2 se le atribuye el dolor. Es uno de los mediadores del dolor que conllevan el metabolismo del ácido araquidónico. Entonces, ciclooxigenasa, lipoxigenasa. La ciclooxigenasa, prostaglandinas. Lipoxigenasa, leucotrienos. Una buena mnemotecnia es que L, leucotrienos. Entonces, como hablamos al principio de la clase, hay unos signos cardinales que siempre se van en la inflamación, que van a ser el tumor, dolor, rubor, calor y pérdida de la función. Podemos ver, por ejemplo, aquí en esta imagen muy interesante, muy bonita de recordar: calor, rubor, tumor, dolor y pérdida de la función. El tumor pues no es un tumor neoplásico, llamémoslo, es un tumor porque se le asocia al edema, el tejido hace una tumefacción. Entonces el edema se debe a que diferentes mediadores como la histamina aumenta la apertura de las vénulas, lo que conlleva a un aumento en la presión hidrostática y por ende el edema se define como líquido fuera del espacio del capilar, o sea, a la matriz extracelular, y conlleva a la tumefacción o al edema. El dolor, a la prostaglandina E2 o bradiquinina también son diferentes mediadores del dolor. El rubor, el aumento debido a la vasodilatación que también produce la histamina, entonces aumenta el flujo sanguíneo en esa región del tejido. Calor, también calor se le asocia un poco con fiebre, pero es otro tipo de respuesta que veremos más adelante, que se le asocia a la interleuquina 1. Y el calor también, debido al aumento del flujo sanguíneo, lleva al aumento del movimiento de partículas y por ende el aumento del calor en la zona afectada. Y pérdida la función, pues todo lo anterior pues no deja que se cumpla esa función. Por ejemplo, en el brazo, si me peguen un dedo y hay tumor, el edema, el dolor, más que todo es lo que no permite esa función. Entonces recordemos, por esta imagen es calor, rubor, tumor, dolor y pérdida de la función. Entonces, en resumen, decimos que la inflamación es la primera respuesta ante una lesión. En esta respuesta actúan principalmente los neutrófilos en cuanto a sus funciones que ascienden a la eliminación del patógeno y limpieza del tejido. Tiene mediadores de la inflamación como los receptores tipo TOL, que reconocen patrones moleculares asociados a patógenos. Están los metabolitos del ácido araquidónico que se realizan por medio de las vías COX o ciclooxigenasa y 5-lipoxigenasa. COX libera prostaglandinas y lipoxigenasa leucotrienos.
Y recordemos que los signos de la inflamación son 5 y van a ser tumor, rubor, dolor, calor y pérdida de la función. Muchas gracias.